que dice, una serie formada por 9 focos de Navidad con una resistencia de 20 ohm cada uno. O sea que cada foco va a tener una resistencia de 20 ohm, ¿sí? Se van a conectar a un voltaje de 120 volts, ¿sí? Entonces, desde aquí, desde el principio, me dice que son 9 focos, ¿sí? Con una resistencia cada uno de 20 ohm, ¿sí? Y aparte aquí nos dice, miren, una serie, o sea que van a estar conectados en serie, ¿sale? Entonces nos va a pedir cuál es la resistencia equivalente, cuál es la intensidad de la corriente que circula por cada resistencia y cuál es la caída de tensión en cada uno de los focos. Ok, entonces, la resistencia equivalente, pues como cuando es en serie ya sabemos que es resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, ¿sí? Entonces ahí tenemos que sumar todas las resistencias. Aquí pues cabe el caso especial de que todas las resistencias son iguales, ¿sí? Entonces, en lugar de sumar 20 más 20 más 20, pues pueden hacer 20 por 9, ¿sí? Ya que son 9 focos los que tienen la misma resistencia. Entonces, por así decirlo, es algo más sencillo. Entonces, de aquí nosotros vamos a obtener que la resistencia equivalente es de 180 ohm, ¿sí? Y si recordamos por parte de la teoría que nos dice que la resistencia equivalente cuando tengo un circuito en serie tiene que ser mayor que la resistencia de cada uno de los, de todas las resistencias que haya, ¿ok? Entonces, con esto ya tengo pues que la resistencia equivalente es de 180 ohm. Entonces, recuerden que cuando tengo un circuito en serie, ¿sí? El voltaje total, ¿sí? En este caso todos los voltajes se tienen que sumar y la intensidad de la corriente eléctrica es la misma, ¿sí? En todo el circuito. Entonces, voy a tener que el voltaje total, ¿sí? Que es el que me da aquí el que tenemos ahí, que es el que nos va a proporcionar, es de 120 volts, ¿sí? Como ya calculé la resistencia equivalente, que es de 180 ohm, 120 entre 180 es 0.66666. Bueno, aquí lo redondean a 0.67. Entonces sería 0.67 amper, ¿sí? Entonces, esa sería la intensidad de la corriente eléctrica que circula. Bueno, esa sería la intensidad de la corriente eléctrica total de ese circuito. Pero como habíamos dicho, es lo mismo lo de la total que lo que circula por cada resistencia. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros decimos que es de 0.6666 amper. ¿Sí? Y la otra, ¿cuál es la caída de tensión en cada uno de los focos? ¿Sí? Si recuerdan, cuando tenemos un circuito en serie, los voltajes que va a tener se van a sumar todos los voltajes y me va a dar el voltaje total. Aquí ponen que el voltaje 1 es igual al voltaje 2, igual hasta el voltaje 9. ¿Por qué? Porque tienen la misma resistencia. Como tienen la misma resistencia, ¿sí? Pues obviamente si yo calculo el voltaje 1, ¿sí? Que es la intensidad de la corriente del circuito, que es de 0.666 amperes, lo multiplican por los 20 ohm, ¿sí? De la resistencia. Entonces, esto me da un aproximado de 13.4 volts, ¿sí? Y en ese caso, si todos los focos tuvieran una resistencia diferente, ahí yo tendría que, en primera acá la resistencia, sumar todo, R1 más R2 más R3 hasta la resistencia 9. Y acá para los voltajes tendría que calcularlo para cada uno. Vamos a suponer, si la resistencia 1 fuera de 20 ohm, ¿verdad? La resistencia 2 fuera de 30, pues entonces sería la intensidad de la corriente, que va a ser la misma, por los 30 ohm. Y si el otro fuera de 40 ohm, pues fuera la intensidad de corriente eléctrica por los 40 ohm, ¿sí? Pero como es el mismo, pues todos los voltajes van a ser igual. En este caso, sería un aproximado de 13.4 volts, ¿sí? Digo aproximado porque aquí están redondeando, ¿sí? Desde ahí ya están redondeando. Ok, entonces miren, si nosotros multiplicamos la caída de tensión, ¿sí? O ese voltaje en la resistencia 1 por 9, que es el número de resistencias conectadas, ¿sí? O sea, los números de foco, nos va a dar 120 volts, ¿sí?
Obviamente, si ustedes multiplican 13.4 por 9, les va a dar un poquito más, ¿sí? ¿Eso por qué? Por lo que aquí nosotros redondeamos, ¿sí? Entonces, ese voltaje que sumamos de todos va a ser igual al voltaje total suministrado, el que nosotros teníamos aquí en un principio. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta en eso? No, profe. Ok, entonces, ahora para el número 7 dice, 3 aparatos eléctricos de 8 ohm, 15 ohm y 20 ohm se conectan en paralelo a una batería de 60 volts. Entonces, tenemos que representar el circuito eléctrico, calcular la resistencia equivalente, determinar la corriente total suministrada por la batería y cuál es la corriente que circula por cada aparato. Ok, entonces, bueno, aquí tenemos la representación del circuito eléctrico, ¿sí? Aquí tengo mi fuente de poder, que es la caída de voltaje o diferencia de potencial, ¿sí? Por aquí circula la corriente. Como es en paralelo, ¿sí? Aquí se va a dividir en corriente 1, corriente 2 y corriente 3, que va a pasar por cada una respectivamente en sus resistencias. Acá nuevamente se unen y aquí vamos a tener que va, bueno, acá llega de nuevo a la diferencia, a la fuente de poder, ¿ok? Entonces, esta sería pues la representación del circuito. Ahora, dice, calcule la resistencia equivalente. Bueno, también, esta es una forma, ¿sí? Ya habíamos visto que también puede ser de otra forma. Si nosotros, por ejemplo, lo ponemos así, ¿sí? Donde este sería el R1, R2 y R3. ¿Sí? Más o menos por ahí sería, ¿sí? Por aquí correría la corriente, ¿sí? Aquí sería la corriente 1, ¿verdad? Aquí obviamente pues estaría recorriendo la corriente, aquí sería la corriente 2 y aquí sería la corriente 3, ¿ok? Y eso sería, digamos, igual en este caso, ¿sale? En estos de aquí. Ahora, nos dice calcular la resistencia equivalente. Ok, en este caso recuerden que, como les pedí, ustedes no me van a poner decimales, ¿sí? Aquí, ¿sí? Ya hasta el último, ok, ¿sí? Pero en este procedimiento, no, ustedes me van a realizar todas las operaciones, ¿sí? A sumar fracciones, ¿ok? Entonces, aquí tengo la resistencia equivalente, son 8, 15 y 20 ohm. Los voy a poner acá para hacerlo. Ok, entonces tengo que la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Es 8, 15 y 20 ohm. Si tengo que 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre 8 ohm más 1 entre 15 ohm más 1 entre 20 ohm. Habíamos dicho que íbamos a sacar el mínimo común múltiplo de estos. Entonces, si yo tengo 8, 15 y 20. Recuerden que vamos a ir dividiendo. Si yo divido entre 2, pues este es 4, este es 15 y este es 10. Divido entre 2, este es 2, este es 15 y este es 5. Divido entre 2, este es 1, este es 15 y este es 5. Divido entre 3, esto es 1, esto es 5 y esto es 5. Divido entre 5, este es 1, 1 y 1. Multiplico todos estos de aquí. Entonces sería 5 por 3, 15 por 2, 20. Mentiras. 5 por 3, 15 por 2, 30.
por 2, 60. Por 2, 120. Entonces sería 120. Entonces 1 entre la resistencia equivalente sería, acá voy a poner 120 ohm, ¿sí? El anterior, como era 8, ¿qué número multiplicado por 8 me da 120? Ah, pues es el 15. El otro, que era 15, ¿qué número multiplicado por 15 me da 120? Ok, pues entonces vas, o nada más dividen este valor, ¿sí? Este valor, 120 entre el valor de la resistencia, ¿sí? En el caso del primero es 120 entre 8, pues me da 15, ¿verdad? En este otro, que sería 120 entre 15, pues me va a dar 8, ¿verdad? Y el otro, que es 120 entre 20, me va a dar 6. Si yo sumo todo eso, sería 15, 23, 29. O sea, sería 29 entre 120 ohm. Entonces, de tal manera, pues, que despejando, tengo que la resistencia equivalente son 120 ohm entre 29. ¿Sí? Y eso, ahí sí ya me va a dar 120 entre 29. Ahí sí ya lo anoto. ¿Sí? Lo voy a anotar redondeado a 3 decimales como 4.138 amperes. ¿Sale? Entonces sería pues la resistencia equivalente para ese circuito con conexión en paralelo. ¿Okay? Aquí miren, como lo hacen aquí y ya están redondeando desde un principio y todo, pues les va a dar un poquito más decimales o menos, ¿sí? Entonces lo que yo quiero es que nos dé el valor lo más correcto posible. Entonces ahora para el inciso C dice determinar la corriente total suministrada por la batería. Ok, si yo ya tengo que el voltaje, ¿sí? El voltaje suministrado es 60 volts y obtuve que la resistencia equivalente fue de 4.138, ¿sí? Entonces voy a dividir, voy a poner que intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? De la ley de Ohm, intensidad de corriente eléctrica es igual a voltaje por la resistencia total, en este caso pues es la equivalente, ¿verdad? Que es el voltaje son 60 volts entre 4.138 ohm, ¿sí? Eso se diría igual a 14.49997, ¿sí? Si lo redondeo me daría 14.5 amperes. Daría 14.500, ¿sí? Pero 14.500 es 14.5. Entonces, la intensidad de la corriente eléctrica en ese circuito, con esa conexión en paralelo, pues va a ser de 14.5 amperes. ¿Sí? Entonces, esa sería pues la intensidad de la corriente eléctrica. Que va a suministrar esa batería. ¿Sí? Ahora, el inciso de cuál es la corriente que circula por cada aparato. ¿Sí? Nuevamente, pues utilizamos la misma fórmula, pero ahora con respecto a cada resistencia. Y al final voy a sumar esas resistencias para comprobar que sí efectivamente fue lo que obtuve. Ok. Entonces, I es igual a voltaje entre la resistencia 1, ¿verdad? Como es en paralelo, pues el voltaje es el mismo, ¿sí?
Entonces aquí son 60 volts. La primera resistencia era de 8 ohm, ¿verdad? Ok, lo resuelvo de una vez. 60 entre 8 es igual a 7.5 amperes. Ahora para el otro son 60 volts entre 15 ohm. Sería igual a 4 amperes. Okay. Esta 60 volts entre 20 ohm, ¿sí? Sería igual a 3 amperes, ¿sí? Si yo pongo aquí que la intensidad de la corriente, ¿sí?, es igual a I1, ¿verdad?, más I2 más I3. Ok, entonces la intensidad de la corriente eléctrica, aquí ya lo sumo, ya nada más lo voy a poner, que son 7.5 amperes más 4 amperes más 3 amperes. Ok, eso sería igual a 14.5 amperes, ¿sí? Y si fijan, este resultado pues es igual al que obtuvimos anteriormente, ¿sí? Entonces efectivamente pues está correcto lo que estamos realizando. Entonces fijan, aquí es igual. Ahora, en lo que hay que poner mucha atención en esto de los circuitos que son mixtos, ¿sale? Ok. Entonces, problema 8, miren, nos dice: en las siguientes figuras se muestran varios circuitos de conexiones mixtas de resistencias. Calcular para cada caso la resistencia equivalente del circuito y la intensidad de la corriente total que circula por ese circuito. Entonces, miren, tengo aquí el caso 1, ¿sí? Aquí tengo mi fuente de poder que me va a suministrar 40 volts. Por aquí va a circular la corriente, ¿sí? Y aquí tengo una resistencia 1, ¿sí? Entonces, esa corriente va a irse por aquí. En este instante se va a dividir esa corriente eléctrica 1 en corriente eléctrica 2, corriente eléctrica 3 y corriente eléctrica 4, ¿sí? Y va a pasar por estas resistencias de aquí, ¿ok? Entonces, cuando pasan aquí, bueno, nuevamente se juntan y va a circular por aquí la corriente eléctrica 5, ¿sí? Y va a pasar por aquí esa corriente eléctrica 5 y pues va a irse por aquí, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Estas tres que están en paralelo las vamos a resolver, ¿sí? De tal manera que, a ver, déjenme ver si, ándale, aquí está. Si se fijan, aquí tengo la resistencia 1 y la resistencia 5. Esta va a ser una resistencia equivalente.
que una vez que obtengamos esta resistencia equivalente, nuestro circuito va a quedar de esta manera. La resistencia 1, la resistencia equivalente que obtuve de esas tres resistencias en paralelo, y la resistencia 5. Una vez que ya tengo de esta manera, pues ya sería uno en serie, y ya sumaría esta resistencia, más esta resistencia, más esta resistencia. Ok, entonces vamos a resolver. ¿Sí? Nos vemos de aquí que resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4 están conectadas en paralelo, ¿sí? Entonces vamos a calcular esa resistencia equivalente, ¿sí? La resistencia 2 vale 4, la 3 6 y la 4 2. Entonces 4, 6 y 2. Entonces, ok. Entonces, como están en paralelo, ¿sí? Tengo que es 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2. Perdón. Resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. Bueno, esta la voy a llamar resistencia equivalente 1, ¿sí? Entonces, de tal manera que esto va a ser igual a 1 entre 4 ohm más 1 entre 6 ohm más 1 entre 2 ohm, ¿sí? De aquí yo obtengo el mínimo común múltiplo, que sería 4, 6 y 2, ¿sí? Entonces divido entre 2 y este queda 2, este queda 3 y este queda 1. Divido entre 2 y este queda 1, este queda 3 y este queda 1. Divido entre 3 y este queda 1. Entonces 3 por 2, 6 por 2, 12. Entonces de ahí voy a tener pues que 1 entre la resistencia equivalente 1 va a ser igual todo entre 12 ohm, ¿sí? El primero que es 4, 12 entre 4 sería 3. El segundo que es 6, 12 entre 6 es igual a 2. Y el tercero que es igual a 2, 12 entre 2 es igual a 6. Entonces esto de aquí sería 11 entre 12 ohm. De tal manera que la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 12 ohm entre 11. ¿Ok? Y eso es igual a 1.090901. Entonces lo puedo poner aquí como 1.091 ohm. Ok, entonces esa sería pues la resistencia equivalente de esas tres resistencias que están en paralelo, ¿sí? Una vez que resolvemos esto, ¿sí? Si se fijan aquí nos da, ¿sí? Vamos a tener ahora un circuito, por así decirlo, con tres resistencias en serie, ¿sí? Esa que calculamos equivalente de esas que están en paralelo, pues va a ser esta de aquí. Y va a estar en serie con la resistencia 1 y con la resistencia 5. ¿Ok? Entonces, la resistencia total, bueno, eso es así, nada más, eso sí lo voy a realizar aquí, en nomás del libro explicándole, ¿sí? La resistencia 1 vale 5 ohm, ¿verdad? La resistencia 5 es 3 ohm, entonces, y la resistencia equivalente que calculé fue de 1.091. Entonces, 5 más 1.091 más 3 va a ser igual a 9.091. Aquí son ohm, ¿sí? No son volt, ¿ok? Entonces sería, nada más lo pongo ahí. 9.091 ohm, ¿sí? La resistencia total. Entonces, la corriente total del circuito va a ser el voltaje total que se suministra, pues es de 40 volts, ¿sí? La resistencia total de ese circuito es esta, 9.091, ¿verdad? Entonces, 40 entre 9.091 me da igual a 4.39999, sí, lo redondeo a 4.4. Volt entre ohm me da igual a ampere,
Ok, entonces la resistencia total de ese circuito, de este de aquí, sería de 4.4 amperes. Ok, ¿alguna duda o pregunta? No, profe. Ok, entonces en este caso lo que tenemos que hacer es identificar lo que nos dice el problema. Si en este caso pues nos está dando figuras que nos muestran diferentes circuitos. Y a partir de eso nosotros vamos a determinar qué es lo que vamos a hacer. A ver, díganme, en el caso 2, ¿qué es lo que ustedes creen que vamos a hacer en este de aquí? Vamos a resolver primero los que están en paralelo, ¿no? ¿Cuáles son los que están en paralelo? R3 y R4. O Muy sea, bien. los 4 ohm y los 5 ohm. Ok, entonces observamos. Este y este están en paralelo. Una vez que yo resuelva esa resistencia equivalente para estos, voy a tener como quien dice resistencia 1, resistencia 2 y la resistencia equivalente a esa que obtuve aquí. Y van a estar como quien dice los tres en serie, que va a ser como esto que vamos a tener acá abajo. Resistencia 1, resistencia 2 y la que se obtuvo, ¿sí? Y una vez que ya esté así, pues ya podemos resolver, pero lo hacemos de nuevo, ¿verdad? Entonces, primero resuelvo este en paralelo, ¿sí? Entonces, nada más déjenmelo. Es 4 y 5 ohm, ¿sí? Nada más que como les digo, a mí no me gusta usar desde ahorita los decimales, entonces vamos a ponerlo resistencia 3 y resistencia 4, son 4 y 5 ohm. 4 y 5 ohm. Entonces, bueno, de aquí sí puedo poner 1 entre la resistencia equivalente 1 va a ser 1 entre 4 ohm más 1 entre 5 ohm. ¿Sí? Esto es, bueno, cuando es de 2 es bien sencillo, ¿sí? Ya nada más pongo que, bueno, cuando es de 2, déjenme les digo, es una forma, ¿sí? Yo voy a poner que 1 entre resistencia equivalente es igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2, ¿sí? De tal manera que esto va a ser R1, o bueno, si lo hacemos así, R2 más R1 entre R1 por R2, ¿sí? Si lo invierto, ¿sí? Resistencia equivalente es siempre igual a resistencia 1 por resistencia 2 entre resistencia 1 más resistencia 2, ¿sí? Esta, cuando sean de 2, ustedes pueden usar esta, ¿sí? No hay ningún problema, ¿ok? Entonces, como va a ser así, yo lo puedo, ¿sí? Lo hago de esta manera, ¿sí? Y ahorita lo voy a hacer de esta otra manera, ¿eh? Sería 5 más 4, 4 por 5, 20 ohm, ¿sí? O sea, 9 entre 20 ohm, ¿sí? Si lo hago como está aquí, yo tengo que la resistencia equivalente, ay Dios, R1 por R2 sería 4 por 5, bueno, R3, en este caso R3 por R4, 4 por 5, 20, 4 más 5, 9, ¿ok? Entonces sería 20 ohm entre 9, ¿sí? Eso sería igual a 2.2222, ¿ok? 2.222, ¿sí? ¿Qué? Unidades son ohm. Entonces la resistencia equivalente, ahí la 1, ¿sí? Fue de 2.222 ohm. Lo que les mencionaba, pues aquí en el libro, como están haciendo desde una vez, desde un principio, por así decirlo, las divisiones, pues lo están poniendo así de esta manera, ¿verdad? Aquí esto es 2.222222, ¿sí?
Entonces ahora nuestro circuito se reduce a 3 resistencias, R1, R2 y la resistencia equivalente que obtuvimos. Entonces aquí ya nada más sumo. La resistencia total va a ser resistencia 1 más resistencia 2 más la resistencia equivalente 1, la que obtuve. ¿Ok? Entonces sería 3 ohm más 6 ohm más 2.2222. Entonces eso sería igual a 11.222 ohm. ¿Sí? Regularmente yo uso 3 decimales. ¿Sí? Como recomendación, pues estaría bien que usaran 3 decimales. Entonces ya tengo pues la resistencia total, ¿sí? De ese circuito, que es de 11.222 ohm. Como tengo que el voltaje, ¿sí? Es de 40 volt, ¿sí? Aquí nuevamente, pues, ay, este autor se me equivoca mucho. Aquí no son 20 volt, son 40. Entonces, tengo que la corriente total del circuito es, intensidad de corriente va a ser igual al voltaje, entre la resistencia total, ¿verdad? El voltaje son 40 volt, entre 11.222 ohm, ¿sí? Eso es igual a 40 entre 11.222. Eso va a ser igual a 3. Redondeado 564. ¿Qué unidades? Amperes, ¿sí? Esto de aquí está mal, ¿sale? Entonces, de esa manera, pues, quedaría la corriente total del circuito. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta en ese ejercicio? Díganme, por favor. No, profesor. Ok, entonces, aquí está. Ahora vamos a resolver ese caso. El caso 3, bueno, ahorita lo vamos a ir planteando. ¿Sí? El caso 3 nos dice lo siguiente. ¿Sí? Voy a tener este circuito, ¿sí? Entonces, por aquí primero tengo esta resistencia 1. Posteriormente, se va a dividir como si hubiera una conexión en paralelo, ¿sí? Aquí va a estar la resistencia 2. Y esta que está acá en esto mismo que está en paralelo, es como, en esta que está acá arriba va a estar, o bueno, del lado derecho vamos a tener resistencia 3, resistencia 4, resistencia 5 y resistencia 6 en serie, ¿sí? Entonces, y ya después acá se juntan nuevamente y acá tengo 2 resistencias en serie. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Primero voy a resolver esta que está en serie, ¿sí? Pero bueno, miren, ahorita que se va a, ya casi se va a terminar, entonces mejor ahorita lo empiezo de nuevo. Entonces, ahorita se termina e ingresamos rápidamente, sí, en 1 minuto para no perder tanto tiempo, ¿sale? Entonces, ahorita los veo nuevamente, ¿sale?